¿Alguna vez sentiste presencias extrañas en tu hogar? Siempre me han gustado las figuras decorativas con forma de cráneo. No las compro en ningún lugar en específico, son más bien recuerdos de los lugares que he visitado. Uno incluso me lo regaló mi hermana, y todos tienen algo distinto, una textura, un color, una mirada. Cuando los traje a casa, los acomodé en una repisa junto a mi cama, como una pequeña colección personal. Hace unas semanas, empecé a notar algo extraño. Cada mañana, uno o dos cráneos amanecían mirando directamente hacia mí. Al principio pensé que era mi imaginación, o que los movía sin querer al limpiar. Pero conforme se acercaban los días previos al Día de Muertos, todos, sin excepción, aparecían girados, perfectamente alineados, observándome. Anoche decidí grabar con el celular, solo para demostrarme que no era nada. Lo dejé apuntando a la repisa y me dormí. A las 3 de la mañana, me despertó un leve golpeteo, como si algo se deslizara por la madera. No quise moverme. En la mañana, cuando revisé el video, mi sangre se heló, una a una, las figuras voltearon lentamente, hasta quedar todas mirando hacia la cama. Desde esa vez, quité los cráneos de la repisa y coloqué una imagen religiosa en mi habitación. A mi familia le empezó a ir bien económicamente hablando. Mi madre tiene un negocio de decoración de interiores y las ventas estaban por los cielos, así que decidieron sacar un crédito hipotecario o algo así, y compraron una casa en una privada nueva en uno de los extremos de la ciudad. Pese a que era una zona en el mero cerro, tenía acceso directo a uno de los libramientos principales de la ciudad y si bajabas llegabas a una de las zonas de plazas y más calles principales, y las escuelas también relativamente cerca, así que todo chido. La casa era muy bonita, era una esquina, con bastante estacionamiento y un terreno excedente grande con el que construyeron una terraza, un gimnasio y un espacio para 2 carros. Mi madre se encargó de decorarla con lo mejor que tenía de su tienda. Era una decoración muy moderna y novedosa en ese tiempo, estaba enamorada de esa casa, y francamente todos lo estábamos. Como en toda historia paranormal, empezó con cosas leves o medianamente leves. Se escuchaban ruidos en la parte de abajo, que al principio todos pensábamos que eran de mi hermano, porque él tomó el estudio de la planta baja como su cuarto. La puerta del cuarto de mi hermano amanecía siempre abierta. Nuevamente, le echaban la culpa a él por dejarla mal cerrada o pensando que la chapa estaba mala. Los cuchillos de sierra poco a poco empezaron a desaparecer, de nuevo. Le echaban la culpa a mi hermano porque tenía la mala costumbre de dejar platos olvidados dentro de su cuarto durante días, aunque a la hora de buscar los cuchillos nunca aparecían. Luego desaparecieron los cuchillos nuevos de acero inoxidable de mi mamá, harto pleito se hizo con esos. Encontrábamos llaves de agua abiertas al volver a casa. Mi papá y yo vimos a una sombra fuera de la casa por la noche unas cuantas veces y así la llevábamos. A la señora que hacía aseo del diario en la casa la espantaban mucho. Ella podía estar en la casa sola, en la cocina o en general en la planta baja, y de repente escuchaba el agua de la regadera de alguno de los baños sonaba, subiendo y encontrándose con que efectivamente, habían abierto por completo las llaves, con varias vueltas. Como parte de la construcción de la terraza y demás, hicieron una zona de lavado. La anterior había sido ocupada por un baño y una entrada a la terraza desde la casa, porque ya tenía otra desde la calle. Esta zona quedaba justo frente a la ventana del cuarto de mi hermana menor. La ceñito nos dijo que varias veces al voltear veía a una niña asomada en la ventana o que le tocaban el vidrio para llamar su atención. Esa niña no era mi hermana y sucedía aún cuando no había nadie en la casa. ¿Recuerdan a esta sombra de un tipo alto de las casas anteriores? Pues no se quedó atrás. Seguía apareciendo en mi habitación, ya no solamente en áreas oscuras, sino también justo enfrente de la gran ventana que daba a la calle. Cabe decir que por solicitud mía pusieron una cortina que dejaba entrar bastante luz, y justo mero enfrente de la misma, con la luz detrás suyo y mero al lado de mi cama, aparecía. En esa época yo conocí al amor de 4 patas de mi vida, una pug que tuve desde mero cachorrita y con quien desarrollé un fuerte vínculo emocional que ambas compartíamos.
Esta perrita muchas veces durmió en mi cuarto a forma de contrabando. A mi madre no le gustaban los perros, así que menos iba a dejar que durmiera conmigo, y posteriormente casi como una necesidad autorizada por mi papá. Yuki, así se llamaba, o llama, porque mi madre la dejó que se escapara de casa, muchas veces se quedaba viendo a una esquina donde yo tenía un escritorio y un banquito. Otras varias se quedaba ladrando concretamente ahí durante varios minutos, con el pelito erizado, y en algunas ocasiones el mismo banquito se movía solito, alterándola más. Uno ya no tendría duda alguna de que se trataba realmente de algo que no era mi imaginación, y la prueba final fue una vez que bajé por las escaleras porque escuchaba mucho ruido proveniente de la cocina, y además tenía sed. En ese momento ignoré el miedo que pude haber tenido porque estaba algo molesta, sedienta y acostumbrada a todo lo anterior. El señor en algún punto comenzó a dejar de provocarme miedo de tan seguido que lo veía, así que bajé como si nada. Empezando el último tramo de escaleras, uno ya podía ver la sala, el área del comedor, un pequeño trozo de la cocina. Mero enfrente estaba una pared con decoraciones de espejos de todos los tamaños para adornar el área del comedor, y justamente ahí le volvía a ver. Estaba ahí, como si nada, parado mero enfrente de la pared y atrás del comedor. Era la primera vez que le veía en otra área de la casa que no fuera mi cuarto. Intenté racionalizarlo, y justo en ese momento me percaté de que lo que sea que fuera o quien fuera, tenía reflejo en todos los espejos detrás suyo. Esa cosa tenía reflejo, esa cosa era real. En automático tuve este pensamiento de Nope, di media vuelta intentando parecer tranquila mientras decía buenas noches. Ya saben, por costumbre y cortesía, subí unos cuantos escalones hasta que esa zona ya pudiese ser visible tanto para mí como para esa cosa, y subí el resto de las escaleras en chinga. Entré a mi cuarto, puse seguro y me fui a abrazar a mi pug, quien de por sí estaba arañando la puerta de mi cuarto y llorando tantito cuando me fui. No le dejaba salir porque después se distraía con todo. La actividad empezó a aumentar más y más hasta que ya no había ni un solo miembro de la familia, mis papás, la ceñito y mis hermanos, que pudiese descartar que algo paranormal estaba pasando, sobre todo cuando un día de la nada la licuadora salió volando de un extremo de la cocina a otro, estampándose con la pared y rompiéndose. Ahora teníamos una fuerte actividad poltergeist. Otro suceso que recuerdo bien fue cuando me fui con mis papás a ver un recital de mi hermanita menor por final de año escolar. Mi hermano había decidido quedarse en casa para jugar en la PC y después de que se fue la señora había quedado solo. Ya casi para el final del evento, mi papá se percató de que tenía varias llamadas perdidas y mensajes suyos. Le marcó rápidamente para preguntar sobre qué estaba pasando y ver los mensajes, y después nos fuimos con cierta prisa de regreso a la casa. Resultó ser que en algún punto mi hermano empezó a escuchar ruidos fuertes en la parte de arriba, los cuales había decidido ignorar porque ya era algo común para nosotros. Cuando empezó a escuchar la regadera del baño del pasillo de arriba, no le quedó otra opción más que subir para cerrarla y no gastar agua. Aquí fue cuando, antes de subir, decidió grabar con su celular por cualquier cosa, y justo a la mitad del tramo de las escaleras uno de los cuchillos de acero inoxidable, de esos grandes y afilados para cocinar, que llevaba meses desaparecido, se lo arrojaron. En el video se ve claramente que pareciera como si hubiese caído del techo, pero no de forma directa techo a suelo, sino desde un ángulo, como de una esquina u orilla de la pared pegada al techo. Ese cuchillo no cayó. Lo aventaron, afortunadamente no llegó directo a mi hermano porque éste estaba subiendo, pero sí se cagó del miedo. Subió lo que le faltaba para cerrar la llave de la regadera y en friega bajó y se salió a la terraza por la ventana corrediza a donde estaban los perritos, un eschanucer y la pug. Les dejó la ventana abierta. Esos perros siempre, pero siempre que veían una oportunidad para entrar a la casa entraban corriendo como locos, pero esta vez no. Se metieron debajo de una mesa en la terraza, tensos, temblando. Al llegar nosotros también los quisimos meter, pero ellos nomás no quisieron. Al ir a buscar ese cuchillo, terminamos por confirmar que efectivamente era uno de los que llevaba rato desaparecido, y que estaba quemado. En el video se veía normal, porque se ve donde quedó tirado.
Acero inoxidable, fino, quemado como con ácido o algo así una sola zona. La neta no sé cómo es que no nos fuimos de ahí después de eso. Las cosas siguieron subiendo de tono al grado en que la ceñito, una vez que quiso tomarle foto a la puga en las escaleras, a la hora de ver la foto en su celular se podía ver claramente la figura de algo como un infante bajando rápidamente las escaleras, borroso, pero distinguible, y después, de eso, un tiempo después, el mero parteaguas. Un día mi hermana pequeña, bien temprano y en fin de semana, ella se levantaba súper tarde en esos días, y si por alguna razón se despertaba antes era con un pésimo humor, apareció parada sin hacer nada en el pasillo de arriba, nada, eso es súper raro de ella. Le preguntaron que qué hacía despierta ahí, y rápidamente con una voz diferente dijo que no era mi hermanita, era una niña que había muerto ahí hace muchos años. Después de eso simplemente se dio la vuelta, caminó lentamente hasta su cuarto y se volvió a acostar, por su edad y demás. Nunca le dijimos sobre que alguien le tocaba la ventana a la ceñito desde su cuarto ni que aparecía una niña ahí mismo, con tal de no espantarla. Ya habíamos hecho toda clase de limpias, incluso llamábamos a uno de los escasos exorcistas calificados por Vaticano en donde vivo para que llegase a hacer algo, pero nada funcionaba como debía. Después de lo que pasó con mi hermana, fue que finalmente decidieron mis padres vender la casa, eso y que de un momento a otro el negocio bajó de golpe y apenas mi madre podía pagar lo que el banco cobraba mensualmente. La casa tardó 4 años en venderse, solo la habitaron 3 meses y después la vaciaron. Al día de hoy, cuando hemos pasado a verla, sigue totalmente vacía, sin letreros de se vende o se renta. Una vez cuando tenía como 10 años, en mi casa, me puse a retar a los fantasmas, por ejemplo empezar a decir los fantasmas no existen jajaja, fantasmas estúpidos no dan miedo, son pura mentira de la gente. En eso se abre la puerta de un armario repentinamente y yo salí espantado. En esa casa vivía mi tía pero decidió prestárnosla porque se mudó a otra ciudad, también había fallecido su esposo, mi tío político, hace muchos años. Pero la verdad no creo que tenga que ver, los muertos descansan en paz. Lo que verdaderamente asustan son los entes paranormales y demonios. Actualmente en mi casa donde vivo, siempre se ha escuchado golpes en la pared como si estuvieran martillando. Hemos preguntado a los vecinos si es que en realidad son ellos porque nos pareció muy extraño que de vez en cuando martillen, y cuentan que no son ellos, la verdad no sé, pero cuando lo escucho no me da miedo, yo sigo normal. Ahora, contaré otra experiencia más paranormal. Una vez, vivíamos en una casa alquilada con mi familia, a eso de la noche, se escuchaban pasos extraños afuera de la casa, pasos fuertes, como si una persona estuviera caminando. Era una casa algo alejada de la ciudad por la carretera, pero habían algunas casas y vecinos. Preguntamos a nuestra vecina que nos alquilaba la casa si eran sus hijas, y resulta que no, en conclusión, algo paranormal. En esa misma casa, era de día, como las 4 p.m., estaba en la cocina con mi mamá y vi una sombra café moverse en el aire, no tenía forma, pero fue hacia la espalda de mi madre. Ella de repente sintió que alguien la tocó y se asustó, yo me quedé asombrado y callado, no le conté nada, tenía 9 años y pensaba que si le contaba se iba a asustar más, pero bueno, como me contó un amigo por Discord, su madre siempre le dice mándalos a chingar a su madre. Tenía unos 6 años, me había despertado muy temprano a diferencia de mi hermana y mi mamá. Estaba aburrida así que bajé al segundo piso a ver la tele a la sala, en ese entonces teníamos que prender todo con un botoncito que tenía la tele. Cuando me acerqué a prenderla miré hacia arriba en dirección a las escaleras y vi a una figura alta con ojos rojos que parecía una sombra, en ese momento no me había visto pero hice un ruidito. La figura volteó y empezó a bajar las escaleras muy rápido, salí corriendo hasta la calle, por mucho tiempo pensé que había sido un sueño hasta que le conté a mi hermana mayor y me dijo que sí me vio salir corriendo. La familia de mi madre tiene un edificio de 3 plantas en el cual estuvimos viviendo casi toda mi infancia, desde que nací hasta los 8 a 9 años, alternando entre un departamento y otro porque al parecer mis padres se aburrían de estar en el mismo todo el tiempo. Primera planta,
Al día de hoy dicen que se aparece una mujer en los espejos de la casa, eso incluye las pantallas. A mi papá le espantó varias veces. También pasaban cosas como que se escuchaba que movían el fierro donde cuelgas los garrafones, algunas cosas cambiaban de lugar y las sensaciones usuales de frío o escalofríos. Segunda planta, había una habitación que tenía una ventana grande, la cual daba al pasillo principal del departamento. Ese fue mi primer intento por dormir en un cuarto propio, aunque ciertamente era más presión por parte de mis padres. No pude pasar de una semana durmiendo ahí, porque todas las noches se escuchaba cómo caminaban en el pasillo, y aunque intentaron darme más confianza dejando la luz del pasillo encendida, tenía una cortina blanca delgada, de esas donde puedes ver bien al otro lado pero no te sientes descubierto, pero eso lo hizo peor. Todas las noches veía a alguien caminar por el pasillo, una sombra. No puedo decir que era alguien de mi familia porque, repito, podías ver sin problemas el otro lado, incluyendo los colores. Esta cosa era meramente una sombra negra y alta, cuyos pasos se escuchaban. Tercera planta, no pasaba nada más allá de uno que otro ruido cuando nadie vivía ahí, se escuchaban en el pasillo de las escaleras generales, y a todos nos daba mal rollo subir solos y a oscuras, hasta a mis padres.